Muy bien, señores, regresamos a este segundo bloque del programa, un tema que realmente es siempre polémico. Y vamos a armar la polémica aquí en el panel porque hay bloques sin ninguna duda de pensamiento diferente. Y tiene que ver con la concentración de medios y una posición de la Corte, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en una reunión que ocurrió este año y cómo es que ellos han venido trabajando. Vamos a ver cómo le hemos titulado a este segundo bloque en el programa. Este es un tema internacional. Nosotros estamos acostumbrados en el Perú a tocarlo como un tema que nos atañe a los peruanos, porque ya sabemos que tenemos concentración, pero en realidad es un fenómeno que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Tanto así que el propio Papa Francisco se ha referido a este tema cuando estuvo por su gira en Sudamérica. Vamos a recordar un poco qué es lo que dijo el Papa Francisco con relación a la concentración de medios de comunicación. Señor director, si lo tenemos, lo lanzamos. Adelante con el Papa Francisco. La concentración monopólica de los bienes de comunicación, de los medios de comunicación social, que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural, es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico. Como dicen los obispos de África, muchas veces se pretende convertir, estoy citando, los países pobres en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. Muy bien, lo llama colonialismo o nuevo colonialismo ideológico del Papa y además habla de una imposición de una idea uniforme de lo que sucede, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que piensa nuestro panel con respecto a este tema. Jerónimo. Larga vida al Papa, ¿no? O sea, no, hay un contexto, lo conversamos hace 2 semanas que hablamos del Papa también. El Papa tiene clarísimo que hay un modelo económico, de parte cada vez es más explícito, que tiene un aparato de comunicación muy fuerte que lo destaca. Este nuevo colonialismo es esto que él considera pernicioso para el ser humano. Consumo desmedido, una forma de entender el mundo y sin ningún tipo de alternativa. Aquí en el Perú está claro, hay concentración de medios. Lo que debemos tener claro también es cómo se llega a esto. O sea, y tener los pantalones para poder afrontar el tema de frente. Hubo una compra, ¿no es cierto? Hubo una compra de un grupo que tenía ya la mayoría, no de medios de comunicación, que era el comercio, y hace una compra nueva y ya tiene un porcentaje grosero, 80% de los medios de comunicación. El crecimiento del comercio, ese 50, fue legítimo, ¿no es cierto? El tema del trome. El trome es el diario más popular del país, lo consume todo el mundo. Es el más vendido de Latinoamérica. Es el más vendido de Latinoamérica, fue un éxito. O sea, ahí hay que destacar que fue una empresa exitosa, creativa. Si nos gusta o no nos gusta el trome es otro tema. Exitoso, les permitió crecer como una locomotora. Esta tercera compra debió ser controlada o no. ¿Podemos poner límites a ese tipo de compras cuando se trata de la opinión pública o no? Es un tema de fondo que debe debatirse también con respecto nuevamente al rol del Estado y hablar las cosas claras, porque esto puede tener réplicas en otros rubros. Pero nos decían en la Corte, y hoy día tomé el tiempo para escuchar qué es lo que dialogaban diferentes organizaciones con relación a los medios de comunicación en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ellos persistían en algo que me parece a mí observable y interesante y tocable. Hablar de medios de comunicación no es hablar de una empresa que hace zapatos o que hace guitarras o que, ¿no es cierto? Estamos hablando de una empresa con un rubro muy particular que tiene que ver con un derecho humano. No, claro, yo lo iba a comparar con la salud o la educación, ¿no es cierto? O sea, para tener límites. Podría, por ejemplo, una empresa empezar a tener un conglomerado educativo y desde ahí empezar a manipular la opinión pública. O sea, hay que haber, y no hay controles. Podría, si el mercado se pone de esa manera, ¿no? Y de repente una empresa privada, la de Acuña en el norte, empieza a llenarnos de universidades, o sea, con un sesgo ideológico. ¿Debería haber un control o no? ¿Qué piensa usted, doctor Ibaceta? A ver, en el debate anterior llegamos a la conclusión de que los medios de comunicación evidentemente son la máscara de las corporaciones, en un juego de intereses para detentar poder. Lo que no hemos desarrollado tanto, ¿qué tipo de poder, no? Nos quedamos bastante en el tema económico.
Pero ahora vamos a seguir la línea del Papa y lo que está diciendo Jerónimo. Ontológicamente, nosotros somos unidades psicosomáticas, es decir, el cuerpo y lo inmaterial donde está el yo, ¿no? El superego donde está la razón, el entendimiento, la libertad, la voluntad. Muy bien. Debido a esa dicotomía que hace una unidad del ser existente, todas las constituciones protegen la integridad física y la integridad emocional para que se ejercite la libertad en función de la evolución en la que uno cree. Muy bien, los medios de comunicación, cuando actúan monopólicamente, te trastocan el sistema. Te imbecilizan por un lado cuando les conviene y te ideologizan por otro lado cuando les conviene. ¿No ves que tienes un solo mensaje? De tanto machacarte un solo mensaje, eso se te convierte en válido y no tienes otras opciones. Y resulta que el mundo y el universo existe por las contradicciones, por las antípodas. Hay un artículo, un poco yendo a lo que decía Jerónimo, el artículo 61 que ha sido discutido ampliamente, ¿no es cierto?, la Constitución, que es el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley de concertación puede autorizar y establecer monopolios. Y creo que posiciones dominantes, en algunas conclusiones, por ejemplo, expertos han dicho que sí, claramente hay en los medios de comunicación. Doctor Charamé. Sí, nosotros tuvimos una experiencia nefasta durante el régimen militar. Se concentraron todos los medios de comunicación y realmente se vulneró algo tan elemental para la democracia como es el pluralismo. Lo ideal es que existan el mayor número de opiniones. Es por eso que la Constitución del 79 prohibió cualquier tipo de concentración mediática. Lo dijo expresamente la Constitución del 79, y la Constitución vigente de alguna manera ha relativizado, pero ha mantenido los principios en relación a que la democracia se expresa con el abanico más amplio de opiniones diversas. Pero cuando éstas se minimizan, lo que se está vulnerando es el pluralismo, pero principalmente la democracia, la capacidad de que la opinión pública se forme en esta dialéctica de contrarios. Pregunta al profesor universitario, ¿no? Si el control del libre mercado y el derecho del consumidor para la defensa de su integridad emocional está en manos del INDECOPI, ¿por qué no actúa cuando hay prácticas monopólicas? En Estados Unidos pusimos como ejemplo, cuando Microsoft tenía la exclusividad del Internet, le pararon en seco. La empresa más poderosa de los Estados Unidos en ese momento. En ese momento, y la pararon en seco. Una de las más millonarias ahora. Y en el Perú, ¿por qué no se para en seco? ¿Cuándo Indecopi ha parado en seco a la más poderosa del Perú? Por eso, pues, entonces, ¿qué significa? Nosotros somos un remedio del liberalismo. Claro, es un Estado débil, ¿no? Es cierto. Voy a pedirle que escuchemos a alguien que ha estado dentro del tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta discusión este año. No estamos hablando de años pasados, de hace 3 años, 5, 10, 15 años. Se trata de Aleida Callejos, que es la responsable del Observatorio Latinoamericano. Y escúchenlo con atención para que vean cómo afecta este tema y en cuántos países además se ocurre este mismo tema de la concentración. Adelante con el video. Pero en efecto, tenemos países como en Guatemala, donde una sola persona controla el 100% de la televisión con los 4 canales nacionales de televisión abierta. En Chile tenemos un duopolio de la prensa que controla casi el 100% de la audiencia. Tenemos además en Chile un conglomerado extranjero que controla el 45% de la audiencia nacional. En Perú hay una discusión, un debate intenso, muy fuerte en la sociedad ante recientes adquisiciones que hacen que un solo actor tenga el 80% de la prensa en el país. En Colombia, solo 2 canales nacionales tienen el 90% de la audiencia nacional. La red, que esta concentración y este monopolio de la opinión acalla otro tipo de voces críticas, otro tipo de voces independientes, sino que nos encontramos
ante una violación muy fuerte, no solamente de la libertad de expresión y del derecho a la información de una sociedad, afecta también otros derechos habilitadores, el derecho a la educación, la transparencia, el acceso a la información pública, que esta concentración y este monopolio de la opinión acalla otro tipo de voces críticas, otro tipo de voces independientes, sino que nos encontramos ante una violación muy fuerte, no solamente de la libertad de expresión y del derecho a la información de una sociedad, afecta también otros derechos habilitadores, el derecho a la educación, la transparencia, el acceso a la información pública. Muy bien, y eso que se quedó corta, ¿no es cierto? Porque justo estaba a punto de hablar de la Red 2 Globo y estaba por hablar de otros países centroamericanos y le dieron duro el propio señor de la CIP al señor Ángel González en esa reunión, le dieron de alma, pero así ocurre pues en estas reuniones, ¿no? Es que es una bola de nieve, o sea, el tema de la información, la cultura, la educación, la comunicación, viene arrastrando otro tipo de males, o sea, sí, yo creo que en el tema hay una concentración de medios y el Estado debería regular eso, pero también me preocupa, porque, digamos, ¿cuánta gente lee periódicos? Es bajo. Lamentablemente es bajo. O sea, el tema de la televisión, o sea, se viene arrastrando un mal. En el tema de la televisión es más complicado aún, pero yo creo que hay algún tipo de efecto también con el tema de los medios. O sea, hay una suerte de uniforme, se vuelve uniforme en lo que respecta a la baja calidad de contenidos. El comercio, la República exitosa, es un porcentaje pequeño. Los diarios chicha manejan la gran mayoría de lectoría. Los programas, la denominada televisión basura, los programas de entretenimiento barato y popular son los que dominan el rating en la televisión. ¿Hasta qué punto el gobierno, el Estado, debe intervenir de alguna manera para romper esa suerte de círculo vicioso? Si no tenemos nuevamente los pantalones para hacer valer una ley que en otros países sí se cumple, Indecopi en Estados Unidos bien lo decía, esto es impensable. O sea, ¿cómo proyectamos el futuro? Y de acuerdo a lo que dice el Papa, es una forma de ver el mundo. Es simplemente vender productos, simplemente utilizar la televisión como una herramienta de vender salchipapas. Somos vender. Sin importar que te haga harto colesterol. Pero enlázalo, porque estamos hablando de países por separado. Pero estas empresas que monopolizan su poder en un país están enlazadas entre sí. Están enlazadas. Y si estamos actuando en bloques ahora, mira el poder que van a tener. Porque en el Perú la televisión, ¿tiene algo original? No. O los productores le compran a México, le compran a Colombia, le compran a Argentina, le compran... Es decir, a Turquía le compran. Si nos vamos a imbecilizar, es la misma basura que le venden a todo el bloque. Claro, pero ¿qué tenemos? Tenemos también otro tipo de otro tema uniforme, que es no hay programas de debate, no hay programas de conocimiento, no hay programas de política, de conversación, de diálogos, con excepción de este, ¿no? Pero hay cada vez más pocos, cada vez son más vistos. Hay un tema no sé si es manipulado o no, pero no se generan corrientes de opinión pública y todo tiene un sesgo político. Para muchos eso es claramente manipulado. Bueno, yo creo que el Papa no solamente ha visto el tema de un país, de una región, el Papa ha visto lo que ya Marshall McLuhan dijo, ¿no?, en los años 80, que por la escala iba a haber una concentración mediática de naturaleza planetaria. O sea, ¿qué CNN, por ejemplo? ¿No? CNN que justifica la invasión a Irak, a Libia, a Siria, es un modelo de control, de alineación, como dice el Papa Francisco, de neocolonialismo, porque cuando te desinforman, lo que están haciendo es manipularte, ¿no? Y entonces, esa escala, ese peligro que identifica el Papa como el gran reto del siglo XXI para la información y la democracia, hoy día se está trasplantando a las regiones, porque estamos hablando de concentraciones también regionales. No solamente es un problema peruano, o sea, la escala de la comunicación, como tú lo sabes, la distribución, la publicidad hoy día no se hace en una ciudad, la publicidad hoy día se hace de manera continental. Hay propagandas que salen a nivel continental, no salen en Perú.
Y entonces la escala es muy alta. Y entonces el periodista próbo que lucha en su trinchera, hoy día ha quedado casi desplazado por la escala. Y entonces el Papa se está refiriendo a eso. ¿Cómo combatimos ese nivel de concentración mundial que termina siendo la gran manipulación pues de las conciencias planetarias? Y el cable, ¿no? Y el cable, que es otro tema que hay que meter. Eso también. Y hay un tema ahí que es importante anotar también, no sé si el Papa lo dice en referencia a eso, es el tema de la NSA, y ya se ha ido denunciado con pruebas además, como desde Estados Unidos y desde el gobierno de Estados Unidos se puede acceder a correos, teléfonos, Skype, Facebook, WhatsApp, en Estados Unidos con una supuesta autorización fiscal. Pero si tú, imaginemos, es un programa opositor, ¿no? De políticas de izquierda. Estados Unidos puede legalmente a través de Gmail, por contratos firmados, hackear tu correo, hackear tu teléfono, hackear tu WhatsApp y tu Facebook. Y es legal. Sí, claro. Para el sistema de Estados Unidos. Recordemos que la presidenta de Brasil no se quiso reunir con Barack Obama justamente porque los habían chuponeado. Hay un tema ahí de control de acceso a información. Cuando tú te registras, dices, acepto las condiciones. Sí. Y en las condiciones le estás dando toda tu información. Ahora, yo quiero mostrarles otro video que tiene que ver justamente con algo que se ha discutido también en la mesa en este. Es que es interesante, pues, porque el tema es muy rico. Porque acá se dice, pero el Estado debe normar específicamente estos temas, y una de las razones por las cuales existe, según los especialistas, reitero, que se reunieron en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayor parte de los países que tienen estos monopolios mediáticos, estos oligopolios mediáticos, estos abusos de poder, tienen normas generales. En cambio, en los países donde no existen, tienen normas más específicas. Vamos a escuchar a Edison Lanza, que es el relator especial para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referirse a este tema. Adelante. Hay un consenso generalizado en que la concentración o la oligopolización o los monopolios son hoy un problema para la democracia y para la libertad de expresión en América Latina. Y esa frase, la concentración o los monopolios y oligopolios solo pueden ser regulados por leyes generales antimonopólicas, la experiencia indica, ustedes mismos lo han mencionado aquí, no ha funcionado hasta el presente como como una garantía efectiva, ¿no?, para que esto no ocurra. Y por otro lado, la práctica de los países, tanto en la región como en Europa, Estados Unidos, etcétera, indica que se generan o se han aprobado leyes o normas generales, pero vinculadas al fenómeno específico de los medios de comunicación. O sea, él dice, las leyes abiertas sobre el tema no funcionan, ¿no? En los países donde han ocurrido este tipo de leyes siempre hay monopolios en los medios de comunicación, pero pueden haber leyes generales que traten específicamente sobre los medios de comunicación para evitar estos grandes monopolios, oligopolios y demás. No, el problema, voy a hablar del Perú, ¿ya? Pero es común en, sí, claro, se produce el mismo fenómeno. Países como el nuestro. Nuestros poderes judiciales, estoy hablando de la Corte Suprema, jamás generan jurisprudencia en base a crear derecho por principios. Tienen una formación literalista, necesitan una norma expresa y se olvidan que las normas expresas son productos de principios que sustentan estructuras, y eso está en la Constitución explícita o implícitamente. Si tú optas por el liberalismo, es la libre competencia, pero no se admite el abuso de derecho. ¿El principio cuál es? Que no puedo permitir la existencia de algo que me dañe, y el principio integra la norma. Por lo tanto, cuando se está lesionando un principio, se inaplica la ley expresa. Fíjate el valor del principio. Pero no estamos acostumbrados a trabajar con principios. Si tú eres constitucionalista, no estamos acostumbrados a trabajar con principios. Y hay que poner en la norma literal. Claro, pero hay momentos en los que hay que poner en la balanza también, pues, ¿no? Aquí se está viendo un derecho humano fundamental, el derecho a la información, el derecho a una libre comunicación, versus, que es lo que seguramente sostienen, la libertad de empresa. ¿Qué debemos priorizar? No, al ser humano. Claro, hay que ponderar los derechos y garantizar los derechos difusos, en este caso el derecho a una información veraz.
Ese es. Y el principio no te obliga al todo o nada. Tú ponderas Exactamente. el peligro. Ponderas el peligro. ¿Daña o no daña? Priorizando, ¿no?, el bienestar de la comunidad, priorizando lo mejor para tu país. ¿Necesitamos una norma específica para eso? No, porque está en el principio, está en la Constitución. No, pero el debate en Europa ha sido cuál es el porcentaje de concentración que podría haber. En el caso de Italia, Berlusconi, 30% máximo. Berlusconi pasó ese 30%. En el caso de Argentina, el debate es, el Clarín tiene el 40%. Debe ser más del 40%, por lógica matemática. Todos decimos nadie debe tener más del 50%, porque el 50% ya es una posición muy expectante. Sería pues ilógico admitir que alguien tenga más de ese 50%, porque ahí viene precisamente la distorsión informativa. Ni el 40%, porque no es razonable. Claro, y ahí tenemos que admitir No es que razonable. el Estado debe ponderar el tema de la comunicación, de la libertad de prensa, como un bien que es distinto a los salchipapas, pues. Exacto. ¿No es cierto? Porque es un buen principio eso. Sí, o sea, ¿cómo mides el éxito? Es lo que pasó con el comercio. El diario fue un éxito. ¿Y qué? Es el argumento, ¿no? Que debemos frenar nuestras ventas, o sea, debemos no venderle a la gente si el público lo pide. Ahí hay que regular un poco, porque no se trata de vender un producto, no un producto cualquiera, estamos vendiendo información. Ahora, la solución, o lo que harían ellos, es crear empresas satélites, ¿no? te creas 8 empresas, transfieres, Y ya no tienes el 80%. y ya no tienes el 80%. Lo que nos falta... Eso es una trampa. Pero en Estados Unidos eso se hizo con Microsoft. Ajá. Se le obligó a dividirse con autonomía, bajo control judicial. Exacto, ¿no? con Pero hay un Estado fuerte. Claro, Estamos hablando de un Estado fuerte. exactamente, un Estado fuerte y una conciencia ciudadana también de que tiene un Estado fuerte. Porque nosotros estamos para poder reclamarle al Estado fortaleza y decisión frente a ese tipo de temas. Pero con estos medios de comunicación, irónicamente, las protestas son ambiguas, o sea, Si no son tenemos un claras. presidente que supuestamente es el máximo representante Que se ha pronunciado a favor de este tema. No, pero que el presidente ha dicho en, creo que hasta 4 o 5 oportunidades públicamente, que tenemos un grave problema con la concentración de Totalmente. medios. Que es un tema muy grave para el país, que lesiona al país, pero no hace absolutamente nada para salvaguardar al país con las normas que ya existen. Pero no se claro, puede. tiene entes de control, tiene el Indecopi. Para los precios, hemos hablado de los precios de la bienes, tiene los entes reguladores. Está secuestrado, pues. Pero secuestrado, ¿no? Entonces que no hable, pues. Sí, pues. Mejor que se calle la En boca. ese sentido, o sea, sí. Esas teorías de secuestro, yo las creo, o sea, sí. Hay una dicotomía, es bipolar, o sea, él tiene las herramientas legales para poder ejercer la ley o poder actuar a través del Indecopi y declara por otro sentido. Nos demuestra que hay una bipolaridad. Está secuestrado por todos lados el presidente. Algunos dicen que por la primera dama y otros por los medios también. Vamos a lo que nos ha preparado Juan José del Castillo con relación a este tema. Ha estado con la gente preguntando sobre este tema tan interesante. Vamos a escucharlo. ¿La democracia en el Perú estaría afectada por la concentración de medios? Esa es la pregunta que haremos a las personas en las calles de Lima. El comercio es el dueño de los demás periódicos, entonces puede influir en tener una misma opinión, ¿no? Acerca de la política, y eso influye en las personas, ¿no? Manipula todo lo que los ciudadanos deben saber. Tiene que ser independiente cada medio. Todo tan una sola idea. No creo, porque yo veo que hay en la prensa bastante libre, no hay opiniones por todo, cada canal tiene su apreciación particular de la situación del país, ¿no? Siempre existió eso, ya yo voy a morir, mi toda la vida ha sido así. Bueno, depende de cómo se le vea, ¿no? Porque si hay un solo medio que concentra toda la información, pues evidentemente sí podría de alguna manera manipularse cierta información para que sea conocida parcial o totalmente o de acuerdo a los intereses del grupo de poder, ¿no? Podría ser, sí. O sea, su opinión siendo el 80% y van a cubrir la mayor demanda de los compradores, ¿no? Entonces, si la opinión que pongan en su grupo es la que va a repercutir en el resto de la población, ¿no?
Muy bien, este tema no se ha quedado aquí, sin ninguna duda no hemos acabado con este tema. Vamos a seguir discutiéndolo porque nos parece de suma importancia para el país poder discutir en una mesa como esta, con analistas como los que tenemos, temas como este. Pero tenemos que ir a un corte para venir a un tercer tema ya más relajante, previo al partido de la selección peruana, además, el día de mañana. Corte y regresamos.